¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido débil, nos hemos sentido tristes, afligidos, nos hemos sentido en que no podemos salir de aquella situación que se nos ha presentado? Todos en algún momento hemos participado de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer, no sabemos, hermano, cómo solucionarlo, cómo darle, hermano, una respuesta positiva. ¿Y qué sucede? Que esto nos lleva a desesperarnos, a entristecernos, a estresarnos. En todas estas cosas que nosotros estemos pasando, tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. ¿Y qué es eso de fortalecernos en Dios, iglesia? Es en que usted y yo podamos confiar en Dios y en su poder. Hay una palabra que está en el libro de Juan, si no me equivoco, capítulo 15, versículo 5, donde dice que nosotros, el pueblo de Dios, no podemos hacer absolutamente nada sin Él. Porque desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos quedamos conectados con Él. Es decir, que a partir de ese momento, hermano, ya no dependemos de nuestra fuerza, dependemos solamente de Dios. Y todas las cosas tenemos que ponerlas siempre en manos de Dios. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Dios nos puso herramientas, ¿verdad? Y esas herramientas, hermano, es justamente la oración. La oración es una forma, es una manera de que nosotros nos podamos conectar. Un cristiano no puede estar desconectado del Padre. Un cristiano no puede estar desconectado de Dios. Siempre tiene que estar conectado. ¿Para qué? Para que todas las cosas le puedan ir bien. Esto, hermano, no es cosa de un estado de ánimo. La gente piensa que solamente tengo que orar cuando necesito de Dios. No. El hombre, la mujer de Dios tiene que estar conectados todos los días para que todo lo que nosotros pudiésemos pedirle al Padre se nos será dado, se nos será hecho. Pero si no estamos conectados, solamente nos conectamos cuando queremos o cuando estamos pasando por pruebas, ahí es que queremos ver el milagro. Para yo fortalecerme, para yo poder confiar en el poder, no de mi fuerza, sino en la fuerza de Dios, tengo ¿qué cosa? Estar orando. Esa es nuestra forma. Cuando yo me conecto, me está dando oportunidad Dios de yo poder pedirle a Él. Cuando tú te conectas, te fortalece. Un cristiano, hermano, que no ora, no puede llamarse cristiano. Un cristiano que no ora, hermano, no puede pedirle nada a Dios. Debería darle vergüenza que solamente cuando necesita, que cuando están en un momento de crisis, es que tengan que buscar de Dios. La otra forma de podernos conectar con el Señor es justamente con la palabra. Tenemos que leerla. Ay, que pastor, yo ya me la he leído todo, 2 veces me la he leído, 3 veces en el año me he leído la palabra. Pues sígale leyendo, porque si usted como dice que la ha leído 3 veces, sabiduría debería tener, pero no la tiene. Esto no es solamente de lectura. La palabra de Dios no es solamente de lectura, sino de meditación. Tenemos que meditarla, iglesia, tenemos que comprenderla, porque cuando nosotros leemos la palabra, es que usted y yo vamos a entender la voluntad de Dios que tiene el Señor para mi vida. Y eso es lo que me va a fortalecer, me va a llevar a que yo resista al maligno, me va a llevar a que yo resista a todo aquello que me está causando problemas. Y yo puedo cada día estarle haciendo frente al enemigo. ¿Cuántos se habrán dado cuenta? El Señor nos da armas. Eso está en el libro de Efesios 6, ¿verdad? Donde esas armas, hermanos, son armas espirituales. Pero cada que nosotros nos equipamos con una pieza de esas armas, sucede algo.
Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces, cada que tú te pones una pieza de la armadura de Dios, tenemos que participar de una batalla. Cada que te pones una pieza, hay una batalla espiritual que tienes que tener. ¿Cómo yo me voy a fortalecer en el Señor? Practicando, diga conmigo, practicando mi fe. Practicar la fe, iglesia, es vivir conforme la palabra me está a mí enseñando. La fe no es solamente de creer. La fe también, hermano, es acciones. Amar a Dios, amar al prójimo, ayudar, cooperar, ayudar a la viuda, ayudar al enfermo, ayudar al desamparado, de que nosotros nos podamos fortalecer en qué, sino en Él. Ese es practicar la fe. Cuando nosotros hacemos eso, Dios nos está permitiendo que podemos confiar. Dice la palabra del Señor y que David, y las cosas a David no le funcionaban bien al principio. Y es justamente lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Porque muchas veces nos olvidamos que somos una iglesia que no podemos desconectarnos jamás. La luz la apagas y la enciendes. Pero un cristiano tiene que estar siempre encendido, prendido en el fuego. Y David al principio, iglesia, no entendía lo que era estar conectado con Jehová. Todos sabemos que, hermano, a partir de que él tuvo una batalla con Goliat, se presentó o entró a la vida de Saúl un espíritu inmundo, un demonio de celos, que no lo dejaba tranquilo ni lo dejaba en paz. Y este demonio, hermano, lo incitaba cada vez a que tenía que deshacerse de David. A tal punto, hermano, que este hombre decidió matar a David. Pero como David no estaba conectado con el Señor, ¿qué fue lo que hizo David cuando fue perseguido por Saúl para asesinarlo? Dice la palabra del Señor que David huyó, se escondió, así dice la palabra, porque tuvo miedo. En ningún momento dice que David, cuando suscitó esto de que lo querían matar, él se enteró que lo querían asesinar el rey. Jamás él habló con Dios y se fortaleció en Dios. Lo que hizo fue huir. Y cuando hacemos esas cosas, hermanos, es cuando nosotros estamos actuando con nuestras propias fuerzas. Y cuando hacemos las cosas con nuestra propia fuerza, nuestro propio parecer, jamás vamos a tener victoria. Nunca va a haber un resultado positivo, porque nosotros estamos conectados. Por esto que dice el Señor, que sin Él nada podemos hacer. Y dice el Señor, si nos desconectamos de Él, lea Juan 15:6, el que en mí no permanece, o sea, el que se desconectó de Cristo, será echado fuera como pámpano y se secará. Nos desconsolamos, nos ponemos ansiosos, confundidos y nos comenzamos a desesperar porque estamos secándonos, porque estamos buscando solución humana. Y el Señor nos la está diciendo, no se desconecten, porque si se desconectan de mí, ustedes se van a secar. Pero si están prendidos, conectados conmigo, entonces yo estoy con vosotros todos los días de su vida. Le encanta a la gente ese versículo. Así que no importa que no ora, que no ayune, que no venga a la iglesia, que no cante, que no alabe. Dios me dice que Él está conmigo todo el día hasta el fin del mundo. Y no es que Él te esté mintiendo, te está diciendo una verdad. Pero un cristiano que no practica la fortaleza, Dios no está con él. Cuando David supo que Saúl lo quiso matar, dice, sintió miedo y temor y huyó. No se fortaleció en el Señor. Esto de que David huya
se va, forma él un equipo de gente con él, de 600 hombres. Todos tenían esposas, mujeres, todos tenían hijos, había todo, niños, adultos, ancianos, todos estaban ahí. Pero él tenía 11 guerreros que salían a pelear. Y sucede, hermano, que ahí en Citlán comienza y se presenta un conflicto. Porque los amalecitas comenzaron a atacar a Citlán. Y ellos salen supuestamente a combatir a estos enemigos. Pero estos enemigos, hermano amalecitas, en vez de pelear por el frente, un grupo mandaron al frente y otro grupo, hermano, lo enviaron por la retaguardia. Y ellos la retaguardia la habían dejado completamente abandonada. Es decir, en la retaguardia habían quedado los niños, las mujeres de los soldados, los ancianos. Entonces, cuando estaban peleando, dice que David regresó de la batalla y se encuentra, iglesia, con un cuadro donde había llegado a ver que toda la ciudad había sido invadida y le habían prendido fuego. Y no solamente eso, que todo lo que ellos habían poseído fue robado, fueron saqueados. Y no conforme los amalecitas con eso, hermano, dice la escritura que se le llevaron las mujeres, los niños y los ancianos. Y dentro de todo eso, hermano, estaban las dos mujeres de David y los hijos de David. Que ellos llegan de la batalla y se encuentran que todo estaba destruido. Lo primero que hicieron los amigos de él es echarle la culpa a David. Dice la palabra del Señor. Y David se angustió mucho. Otra vez se angustió. Porque el pueblo hablaba de que lo querían apedrear, todos los soldados que estaban con él. Los amigos de él lo querían asesinar a piedrazos. Porque le echaban culpa, que por culpa de él, hermano, había sucedido, había ocurrido toda esta desgracia. Y David, hermanos, dice, tuvo mucho miedo. Y el pueblo entró en amargura del alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero aquí viene algo. Dice, mas David se fortaleció en Jehová. Es que, hermanos, en algún momento nos vamos a dar cuenta que las cosas, hacerlas por nuestra propia cuenta, no va a dar resultado. Y lo mejor es que absolutamente todo deseamos partícipe al Señor. No podemos quedarnos con nada guardado. Por muy pequeño que sea tu sueño, por muy pequeño que sean tus deseos, ponlos en las manos de Dios. Y cuando tú crees, es porque estás fortalecido en el Señor. Estás confiando en el poder de Dios. Estás creyendo, hermano, en la fuerza de Dios, no en tu fuerza. David comenzó a entender y aprender que la única manera de salir de todas estas penalidades ya no era haciendo las cosas con su propia fuerza. Y dice, y David consultó a Jehová y le pidió al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar se acercó y le entregó el efod a David. Y dice la palabra, y David consultó a Jehová. Tenemos que consultar a Dios, hablar con Dios, preguntarle a Dios. Y es que en esos momentos, iglesia, cuando nos encontramos en esas situaciones tan difíciles que nosotros pensamos que ya no hay salvación y solución, es donde usted tiene que consultar con Dios. Cuando estuve con el COVID, ya les he contado, pero siempre hay que estar ahí repitiendo.
que me cuidaba era mi esposa y mi hija Jessie. Pero cuando me llevaron a tomarme la ecografía y me dieron la respuesta el médico que tenía los dos pulmones dañados, ya perforados, lo primero que se me vino a mi cabeza es que yo ya no tenía salvación alguna. Porque eso te hace pensar Satanás. Que vas a morir. Y mi hija está presente, estoy delante del Señor que está presente aquí. Y le dije a una, no sé si es mi esposa, a mi hija le dije, en el tercer cajón del cajonera le digo, revisa que la primera carpeta amarilla, le digo, ahí está el título de propiedad de la mujer. Para que no estén angustiados ni estén llorando, sino que ya ustedes hagan el trámite. Siempre les he dicho a ellos, el día que yo me vaya, yo no quiero que me estén haciendo nada de lo que no hacen. Que despojan y entierren. Porque las cosas en vida se dan. De muerto no van a ser el teatro de que pobrecito se fue mi papá, se fue mi mamá. En vida se da todo. Se honra al Padre en vida. Tal vez por eso que yo he durado. Tal vez por eso que estoy todavía de pie, porque yo aprendí, cuando conocí a Cristo, lo que era honrar padre y madre. Por eso he quedado solo en mi clan. Soy el único Mejía Álvarez que quedó. No hay más. El único. Porque supe honrar a mi padre y a mi madre. No solamente cuando estaban bien, sino en su enfermedad, supe ser un buen hijo. Porque le pedí a Dios que me fortalezca para ser un buen hijo para ellos. Los extraño de verdad, pero nunca hice el teatro ni el drama de agarrarme de un féretro, ni arrodillarme de un féretro. Peor gritar, papito, no me dejes, mamita, no te vayas. Eso es hipocresía. Cuando ustedes vean esas cosas, son gente, hermanos, que nunca hicieron nada por sus padres, nunca lo honraron. Entonces, uno tiene que honrar en vida a su padre y a su madre para que su vida, dice la palabra, se alargue. Por eso que hasta hoy todavía estoy de pie. Cuando me dieron esa noticia sentí temor, terror. Y al principio decía, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Pero a ver mi cuadro, yo dije, de nada me sirve estarme quejando. Tengo que aprender a aceptar, pero me llegó la hora de mi partida. Pero hermano, de pronto el Señor me puso que tenía que fortalecer mi vida. Y cada rato comenzaba yo a leer el Salmo 120. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene tu auxilio? ¿De dónde viene el SOS? ¿De dónde viene? Dice la palabra de Jehová. Y yo me comencé a alimentar y a fortalecer de la palabra. Entonces yo decía, aunque mi cuadro se vea terrible, aunque mi cuadro, mi estado se vea de muerte, mas no de vida, el Señor me estaba diciendo, fortalecete en mí, en mi poder. Es que, hermano, cuando están en estas situaciones duras, comenzamos a declinar nuestra fe. Y yo comencé a alimentarme de lo que decía la palabra de Dios y no lo que me estaba viendo y no lo que estaba yo sintiendo. David pasó lo que pasó porque él hizo cosas que no debería haber hecho, pero ya estaba metido en ese lío. Y lo único que pensó, bueno, ahora sí que ya estoy, no tengo más opción. Me salvé de Saúl, me salvé de los filisteos y de los locos. Y ahora encima no me mató a los amanecidos. He salvado, pero ahora en esta no me salvo, porque los tengo de frente, los tengo a metros, a centímetros de mi presencia. Tengo a todos los amigos que hoy ya no son mis amigos. Ahora son los que me quieren, hermano, ajusticiar a punta de piedra. ¿Por qué? Porque han destruido todas las ciudades y me han dejado completamente, se han llevado completamente todo.
está todo completamente devastado. No hay forma como recuperar. Entonces dice que David consultó a Jehová, versículo 8 del 1 Samuel 38. David consultó a Jehová diciendo, y hace la interrogación David a Dios, perseguiré a estos merodeadores y los pondré a alcanzar. Dios le respondió. Es que, hermanos, Dios nos ama tanto que no importa nuestra condición, pero lo que a Él más le importa, hermano, que tú te des cuenta de tu condición, que se la pongas en manos de Dios. Dice, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto, dice, librarás a los cautivos. Fue en ese momento, en ese instante, que David accionó o reaccionó o se activó. ¿Por qué? Porque se conectó con Dios. A desatarse las bendiciones, hermanos, de lo alto. Cuando tú te conectas, ¿qué va a pasar cuando yo me conecto? Van a comenzar a venir mis bendiciones. Fue en ese momento, iglesia, que cuando se fortaleció en Dios, Dios le dio qué cosa? Fuerza. Le dio gana, le dio agallas, le dio fortaleza, porque iba confiado de que Dios estaba con él y que había dado la ayuda. Eso pasó conmigo. Cuando Dios me dijo en medio de todo esto, ya tú estás sano. Si me has buscado, has clamado y has confiado en mí, estás sano. Cuando yo me levanto, mire, que no podía ni respirar. Cuando yo me levanto y le digo a mi hija, Jessica, estoy sano, estoy sano. Parecería una locura, o parecieron tal vez para ellos una locura, que yo les diga que estaba sano. Así me tenía yo mostrado en un cuadro bastante duro, bastante difícil. Pero al fortalecerme en la palabra, hermano, que me dio sanidad. Que David logró recuperar todo. Recuperó a sus hijos, su esposa, y acabamos de leer, hermano, que todo, absolutamente todo, qué cosa recuperó. Y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijo como de hija, del robo y de todas las cosas que le había tomado. Todo que lo recuperó David. Tres cosas que hizo David. Amén. Y estas tres cosas son las que nosotros también tenemos que hacerlas en nuestra vida. Primero, comenzó a buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, hermano, es allí donde nosotros comenzamos a tener fuerza. Comenzó a recordar y a entender que por muy grande que sea el problema, más grande es Dios que es el problema. Segundo, comenzó a tener la perspectiva correcta cuando comenzó a creerle a Dios. Cuando dijo, David consultó a Dios y Dios le respondió. Ahí tú tienes la perspectiva correcta. Cuando pase algo o venga algo en nuestra vida, no significa que todas esas cosas que están pasando, que está sucediendo, está ocurriendo, tengan que terminar así. Tenemos que tener una perspectiva de que Dios, a quien yo le adoro, a quien yo le sirvo, a quien yo le alabo, es más fuerte que esto, es más fuerte que lo otro. Él me dará la salida y el oportuno socorro. Tenemos que ponernos las armas duras. ¿Para qué? Para nosotros poder pelear, para podernos resistir. Por eso necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos ayunar, necesitamos venir a la iglesia. Si soy un hijo de Dios y me fortalezco en el Señor, entonces tengo que vivir conforme a la palabra del Señor me está hablando, participando, colaborando, ayudando, porque eso nos estimula en la fe. El mundo afuera se está muriendo. Hay una batalla, hermano, afuera.
Satanás se está queriendo llevar a mundo reimundo. Y nosotros como creyentes tenemos hoy más que nunca estar más firmes en el Señor. Dice luego, hermano, para concluir, David comenzó a fortalecerse en el Señor en fe. Él se convenció a sí mismo de la palabra que Dios le había declarado en su vida. Tenemos que estar siempre conectados con el Señor. Es lo único, hermano, que nos va a sacar adelante en toda situación.